Cerremos los ojos un instante. Imaginemos, no una catedral imponente, sino una casa romana hace casi 2000 años. Un grupo de cristianos, reunidos con discreción. ¿Cómo era su culto principal? La misa. Bueno, mucho antes de que tuvieran libertad para construir iglesias. Es una imagen potente, ¿verdad? Sí, totalmente. Hoy vamos a sumergirnos justo ahí, en los orígenes de la misa, volviendo a los siglos segundo y tercero, a esas comunidades que se reunían en las llamadas Domus Ecclesiae. Exacto. Queremos explorar cómo celebraban y, sobre todo, meternos en el corazón de esa celebración, la plegaria eucarística o anáfora, como la llamáis los expertos. Eso es. Toda esta información, por cierto, nos llega de un anexo muy detallado de Cívico DM sobre estas prácticas tan tempranas. Unas fuentes muy valiosas, la verdad. Nuestra misión hoy, captar cómo era esa liturgia casi doméstica, ver qué elementos clave ya estaban ahí y entender un poco cómo evolucionó. Vale, pues vamos a analizar esto en profundidad. A ver, antes del famoso Edicto de Milán, en el 313, la cosa para los cristianos era, bueno, muy distinta. No podían construir templos públicos así como así. Nada que ver con lo posterior, claro. Entonces, la pregunta es casi obligada. ¿Dónde se reunían? ¿Y cómo se las apañaban para celebrar? Pues mira, se las ingeniaban reuniéndose en las Domus Ecclesiae, que literalmente significa casa de la iglesia o casa de la asamblea. Casas particulares, entonces. Sí, eran viviendas privadas, normalmente de miembros de la comunidad con más posibilidades económicas, que se adaptaban para el uso de todos. Pero ojo, es importante no pensar que eran solo capillas improvisadas, ¿eh? Ajá. Las fuentes que manejamos, las de Cívico DM, las describen como verdaderos centros multifuncionales. A ver, sí, se usaban para la oración y la liturgia, claro está, pero también eran sitios para la enseñanza, la catequesis, para organizar la ayuda a los necesitados, la caridad y, bueno, en resumen, para la vida comunitaria. Eran el corazón palpitante de la comunidad local. Entiendo. O sea que eran mucho más que simples lugares de culto. Eran el centro neurálgico de la comunidad. Exactamente eso. Y dentro de esas casas, ¿cómo era la celebración principal, la misa? En esos siglos tan tempranos, digamos, el segundo o el tercero. Nos basamos en textos como la Didache o los escritos de San Justino Mártir, ¿no? Eso es, son fuentes clave. Porque da la sensación de que incluso en esa situación de clandestinidad o semiclandestinidad, ya había una estructura bastante reconocible. Pues sí, la verdad es que sí. Fuentes tan tempranas como la Didache, que es de finales del siglo I, fíjate, y San Justino, a mediados del segundo, ya nos dibujan un esquema pues sorprendentemente claro, con los elementos esenciales que, de hecho, han perdurado hasta hoy. Podemos identificar como 4 momentos principales en esa misa primitiva. 4 partes. A ver, cuéntame. Primero, la reunión de la comunidad. Los fieles se juntaban, se congregaban alrededor del obispo, si estaba presente, o de un presbítero. El simple hecho de reunirse, de estar juntos, ya era un acto litúrgico en sí mismo, un símbolo muy potente de la unidad del cuerpo de Cristo. O sea que el primer paso era simplemente estar juntos. La comunidad como manifestación de la Iglesia. Justo. Luego venía la liturgia de la palabra. Ajá. Se leían textos del Antiguo Testamento que interpretaban a la luz de Cristo, claro, y también de las cartas de los apóstoles o los evangelios. Después, el que presidía, pues, ofrecía una homilía, una reflexión para aplicar esas lecturas a la vida diaria. Y esta parte terminaba con una oración común, pidiendo por las necesidades de todos. Lecturas, reflexión y oración por todos. Suena muy familiar, la verdad. ¿Y después de la palabra? Pues entrábamos en la liturgia de la Eucaristía. Se presentaban el pan y el vino. Las fuentes los describen con una belleza muy sencilla, como frutos de la creación y del trabajo humano. Qué bonito. Y el momento cumbre, el corazón, era la gran plegaria eucarística, la anáfora, de la que seguro hablaremos más. Sí, ahora vamos a ello. Esta oración contenía la acción de gracias, la invocación al Espíritu Santo y, por supuesto, el relato de la última cena, la consagración. Y todo culminaba con la distribución de la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. Primero al clero y luego a los fieles. Has mencionado antes 4 partes, llevamos 3. Reunión, palabra, Eucaristía. ¿Cuál es la cuarta? Mencionas una que hoy quizá no vemos tan integrada en el rito mismo, aunque sí conectada. Efectivamente, la caridad o la colecta. Y es fascinante, de verdad, ver que las fuentes la presentan como parte integral del acto litúrgico.
no algo aparte. ¿En serio? Dentro de la celebración, sí, los fieles no solo participaban espiritualmente, sino que aportaban bienes materiales, comida, ropa, dinero, lo que fuera necesario. Y todo esto iba destinado a los más vulnerables de la comunidad, los pobres, las viudas, los huérfanos, incluso los que estaban en la cárcel por su fe. Los diáconos eran los encargados de recoger estas ofrendas y distribuirlas después. Vaya. Esto subraya algo que era fundamental para ellos. La fe vivida y la acción social iban de la mano, eran inseparables. La liturgia, digamos, desembocaba de forma natural en el servicio al prójimo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vemos símbolos potentísimos desde el principio. Esa mesa común que, según indican las fuentes, poco a poco va como adquiriendo un carácter sagrado, ¿no? Diferenciándose como altar. Exacto, esa evolución es clara. El pan y el vino, signos de la creación que se transforman. Y esa oración comunitaria, que ya expresaba un sentido de universalidad increíble, rezando por todos en todas partes. La dimensión universal estaba muy presente. También se menciona el agape fraterno, esa comida en común, que al principio a veces como que se mezclaba con la Eucaristía, ¿no? Sí, en los primerísimos tiempos a veces iban juntas. Pero que pronto se separó, para preservar la solemnidad del sacramento. Es fascinante esa mezcla inicial de lo cotidiano y lo sagrado en el mismo espacio doméstico. Totalmente. Refleja muy bien cómo vivían la fe, integrada en su día a día. Has señalado la plegaria eucarística, la anáfora, como el núcleo ardiente de la celebración. El corazón de la misa, decías. Sí, el momento culminante. Según las fuentes, ya lo era en estos tiempos primitivos. ¿Qué significa exactamente anáfora? ¿De dónde viene ese nombre? Pues anáfora viene del griego. Significa algo así como ofrecimiento o elevación. Es el nombre técnico, digamos, para esa gran oración de acción de gracias y consagración que es la cima de la liturgia eucarística. Elevación, ofrecimiento. Tiene sentido. Y su antigüedad es realmente notable. Las fuentes sugieren que ya en la Didache, a finales del siglo I, encontramos un esbozo, como una estructura muy básica. Y San Justino Mártir la describe con más claridad a mediados del siglo II. Aunque claro, su desarrollo y formulación más plena llegaría un poco después, en los siglos III y IV. Entiendo. Y en cuanto a su estructura, había ya un patrón común, a pesar de las lógicas variaciones locales o temporales que habría, imagino. Pues sí, y eso es lo fascinante. Existió una estructura fundamental que era compartida, un flujo reconocible en casi todas partes. Generalmente, ¿eh? Comenzaba con un prefacio. El prefacio. Sí, una alabanza y acción de gracias a Dios Padre, sobre todo por la creación y, más importante aún, por la salvación en Cristo. Esta parte bebía mucho de la tradición judía, de las bendiciones, las Berakot, y también de los salmos. Qué interesante esa conexión tan viva con las raíces judías del cristianismo. Se ve que estaba ahí desde el principio. Desde luego, era fundamental. Después del prefacio venía el memorial, lo que en griego se llama anamnesis. Anamnesis. Sí, anamnesis. Era el momento de hacer memoria viva, no solo recordar, sino hacer presente los actos salvadores de Jesús, su vida, su pasión, su muerte y, de forma crucial, su resurrección. Y dentro de esta parte, de la anamnesis, se insertaba el relato de la institución de la Eucaristía, con las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El momento clave de la consagración, claro. Exacto. A continuación, solía encontrarse la invocación al Espíritu Santo, la epíclesis. Epíclesis, otro término técnico. Sí, epíclesis. Era una petición directa al Padre para que enviara su Espíritu y transformara el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y muy importante también, se pedía que ese mismo Espíritu transformara a la comunidad que estaba allí reunida, haciéndola un solo cuerpo en Cristo. O sea, una doble transformación, la de los dones, el pan y el vino, y la de las personas. Muy potente, ¿no? Exactamente, esa doble dimensión es clave. Luego venían las intercesiones, oraciones por toda la Iglesia universal, por sus ministros obispos, presbíteros, diáconos, por las autoridades civiles. ¿También por las autoridades civiles? Sí, pidiendo paz y buen gobierno, fíjate qué actual. Y por los enfermos, los necesitados y también por los difuntos. Expresaban la comunión de toda la Iglesia, la visible y la invisible. Una visión muy amplia de la comunidad. Y la plegaria concluía con la doxología final, una alabanza solemne a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a menudo con la fórmula que conocemos.
por Cristo, con Él y en Él. Me impresiona la riqueza teológica que ya había en esa estructura tan temprana. ¿Qué nos dice eso sobre lo que ellos creían fundamentalmente? ¿Qué teología, digamos, transmitía esta oración central? Pues mira, la anáfora primitiva era como un compendio teológico vivo. Según se desprende de las fuentes, comunicaba varias ideas clave, muy profundas. Primero, la noción de sacrificio de alabanza. La Eucaristía era vista como la manera en que la Iglesia se unía a la única ofrenda perfecta de Cristo al Padre. No un nuevo sacrificio, sino unirse al de Cristo. Exacto. Segundo, el memorial vivo o anamnesis. Como decíamos, no era un simple recuerdo del pasado, sino hacer presente aquí y ahora el misterio pascual de Cristo, su presencia real y actuante. Ajá. Tercero, el papel central y activo del Espíritu Santo, la epíclesis, como el agente divino que realiza la transformación, tanto de los dones como de la comunidad. El Espíritu como protagonista. Fundamental. Cuarto, una clara dimensión escatológica, es decir, una mirada hacia el futuro. La Eucaristía era entendida como un anticipo del banquete celestial, del reino de Dios. Y quinto, y no menos importante, la construcción de la comunión eclesial. El hecho de compartir el mismo pan y el mismo cáliz unía profundamente a los bautizados entre sí y con Cristo, formando su cuerpo. Queda claro. Era mucho más que un simple rito. Ahora, mencionaste que esta anáfora se desarrolló con el tiempo. ¿Era exactamente igual en todo el mundo cristiano o surgieron diferentes estilos, diferentes tradiciones? Buena pregunta. Aunque el esqueleto básico y la fe fundamental eran los mismos en todas partes, sí que emergieron diferentes sabores litúrgicos, por así decirlo. Con el tiempo, cristalizaron en dos grandes familias o tradiciones principales. ¿Dos grandes familias? Sí. En Occidente, sobre todo con centro en Roma, la plegaria se fue puliendo, digamos, hasta consolidarse en lo que llamamos el canon romano, más o menos hacia los siglos IV-V. Se caracteriza por ser más bien sobrio, conciso, con un aire casi jurídico en su precisión teológica. Sobrio y preciso. ¿Y en Oriente? En Oriente, en cambio, la cosa fue diferente. Allí florecieron diversas anáforas, a menudo vinculadas a grandes figuras como San Basilio, San Juan Crisóstomo o la muy antigua de Santiago. Estas tienden a ser, en general, más extensas, con un lenguaje mucho más poético, muy lleno de referencias bíblicas, y ponen un énfasis muy explícito en la acción del Espíritu Santo a través de la epíclesis. ¿Podrías darnos una pincelada comparativa? Para entender mejor esa diferencia de sabor entre el canon romano y, por ejemplo, las anáforas de Basilio o Crisóstomo que mencionas. Claro, a ver, el canon romano, aunque tiene variaciones en el prefacio según el día, es conocido por tener una estructura bastante fija después. Su narración de la institución es muy directa, las intercesiones están bien delimitadas. Y un rasgo muy distintivo es que la invocación al Espíritu Santo, la epíclesis, es más bien implícita. Se entiende que la transformación ocurre por el poder de las palabras de Cristo y la acción del Espíritu, pero no hay una petición explícita y desarrollada como la que encontramos en Oriente. Su estilo es de una solemnidad contenida, muy romana. Entiendo. La epíclesis implícita en Roma. ¿Y en Oriente? En cambio, las anáforas orientales, como la de San Basilio, por ejemplo, a menudo despliegan largos prefacios que recorren toda la historia de la salvación, desde la creación hasta Cristo. Son preciosas. Y la epíclesis es absolutamente central y totalmente explícita. Se pide claramente al Padre que envíe el Espíritu Santo para consagrar los dones y santificar a los fieles. Las intercesiones también suelen ser muy amplias. El lenguaje es exuberante, lleno de imágenes bíblicas, de lirismo. La de San Juan Crisóstomo, que es la más usada hoy en la tradición bizantina, es algo más corta que la de Basilio, pero comparte esa misma teología y ese énfasis en el Espíritu y la misericordia divina. Y la de Santiago, que es muy antigua, tiene un fuerte acento en la Eucaristía como anticipo del reino venidero. Vale, lo capto. Roma, más sobria, quizá más jurídica, centrada en la palabra de Cristo, con epíclesis implícita. Oriente, más expansivo, poético, con una epíclesis muy explícita sobre el Espíritu Santo. Has resumido bien las tendencias generales. Pero, y esto me parece clave, a pesar de estas diferencias de estilo, de énfasis, de lenguaje, había unidad en lo fundamental de la fe eucarística entre Occidente y Oriente.
Sí, rotundamente sí. Y este es un punto que las fuentes que hemos consultado recalcan como crucial. Más allá de la diversidad de ritos, que era vista como una riqueza, compartían la misma fe esencial. No había duda en eso. ¿En qué puntos concretos? Pues mira, ambas tradiciones confesaban sin fisuras la presencia real de Cristo bajo las especias de pan y vino. Ambas entendían la Eucaristía como un verdadero sacrificio sacramental, el único sacrificio de Cristo hecho presente, que une a la Iglesia a su ofrenda. Ambas creían firmemente que la Eucaristía construye la comunión, la unidad del cuerpo místico de Cristo. Y ambas veían la misa como un anticipo de la gloria futura, una ventana que se abre a la eternidad. O sea que las diferencias eran más de forma que de fondo. Exacto. Y esto plantea una reflexión importante, ¿no?, sobre cómo la diversidad litúrgica, lejos de ser un problema o una división, puede ser en realidad una riqueza que manifiesta la catolicidad, la universalidad de la Iglesia. Es la misma fe expresada de modos culturalmente diversos, pero es la misma fe. Es realmente potente ver esa unidad en la diversidad ya en los primeros siglos. Fascinante. Volvamos un momento a la historia. Mencionaste antes el Edicto de Milán, en 313, la libertad para los cristianos. ¿Qué pasó entonces con las Domus Ecclesiae? ¿Simplemente desaparecieron al poder construir las grandes basílicas? Fue un punto de inflexión tremendo, claro. Con la libertad religiosa, y a menudo con el apoyo del propio imperio, la Iglesia empezó a construir edificios dedicados exclusivamente al culto, las basílicas. El paso a lo público. Eso es. Pero lo interesante es que muchas Domus Ecclesiae no se abandonaron sin más. Algunas se transformaron directamente, se ampliaron y se adaptaron para acoger a comunidades que iban creciendo. Otras sirvieron de inspiración o, incluso literalmente, de cimientos para las nuevas construcciones. El documento de Quídico EODM apunta algo muy interesante. ¿El qué? Cómo los espacios de la casa original a menudo encontraron un eco simbólico en la estructura de la basílica. Por ejemplo, el patio de entrada de la casa, el atrio, se convirtió en el atrio de la iglesia, un espacio de transición. El salón principal, donde seguramente se celebraba la Eucaristía, el comedor, se transformó en la nave central para la asamblea. Y el lugar de honor de la casa, donde se sentaba el anfitrión o el que presidía, se convirtió en el presbiterio, con el altar y la sede del obispo. Vaya, qué curioso. Como si la casa se expandiera a escala monumental. Algo así. La arquitectura empezó a expresar de forma más monumental y permanente la misma teología litúrgica que ya se vivía, de forma más íntima, en las casas. Hay una continuidad ahí muy clara. Una transición arquitectónica que en realidad, como dices, refleja una continuidad teológica. Bueno, recapitulando todo este viaje increíble, desde las casas hasta las primeras basílicas, pasando por el corazón de la anáfora, ¿qué conclusiones clave o qué relevancia especial subraya el documento que hemos estado analizando? Hablabas al principio de una posible dimensión apologética. Cierto. Las fuentes analizadas y el propio documento de Civic ODM que las compila resaltan varios puntos que consideran importantes, a veces incluso para afirmar ciertas verdades de fe basándose en la historia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, primero, que la Eucaristía fue siempre central en la vida cristiana, desde el principio, incluso bajo persecución. No fue algo que surgió más tarde o que se inventó. Estaba en el ADN desde el inicio. Exacto. Segundo, que la estructura fundamental de la misa, palabra, plegaria eucarística, comunión, ya estaba presente, en esencia, en los siglos II y III. Tercero, que la caridad, la ayuda concreta, era parte inseparable de la liturgia, mostrando una fe que no era solo de palabras, sino de obras. Ajá. Cuarto, la continuidad arquitectónica y litúrgica entre las Domus Ecclesiae y las basílicas se ve como un signo de fidelidad a la tradición recibida de los apóstoles. Además, la existencia tan temprana de la anáfora, con su clara fe en la presencia real y el carácter sacrificial, refutaría, según estas fuentes, la idea de que estas fueran doctrinas inventadas mucho más tarde, en la Edad Media. Un argumento histórico fuerte. Y finalmente, la coexistencia de diferentes tradiciones litúrgicas, Oriente y Occidente, pero con una misma fe fundamental, se presenta como prueba de la riqueza y universalidad de la Iglesia, una unidad que no es uniformidad. Un recorrido fascinante, la verdad. Hemos viajado desde esas reuniones casi secretas, íntimas y seguro que arriesgadas en casas romanas. Hemos desgranado la estructura y la profunda teología de su oración central, la anáfora. El corazón de todo.
Y hemos visto cómo esa fe y esa liturgia encontraron un nuevo hogar, más visible, en las primeras basílicas. Queda claro que el núcleo de la celebración eucarística tiene raíces muy, muy hondas y una continuidad que asombra. Totalmente. Y tal vez como una reflexión final que emana directamente de cómo las fuentes describen la Domus Ecclesiae, no era solo un lugar para el rito del domingo, por decirlo así. Ajá. Era un ecosistema completo, ¿sabes? Donde la celebración de la Eucaristía convivía íntimamente con la formación en la fe, con la catequesis, con la ayuda concreta y organizada a los necesitados y con la vida fraterna del día a día. Todo estaba integrado. Una visión muy integral de la fe. Muy integral. Quizás una pregunta interesante que podríamos llevarnos de esta conversación es, bueno, ¿cómo aquel modelo original de fe vivida de forma tan unificada, liturgia, acción social y comunidad, todo en uno y en el mismo espacio vital, podría, no sé, inspirar o quizás cuestionar nuestras formas actuales de vivir y organizar la fe en las comunidades cristianas de hoy? Una reflexión para darle vueltas.